¿Cómo andan, amigos? Perdón cómo se ve el video, pero bueno, tengo que grabar así. No tengo mucho tiempo para hacer esto y lo hago en el tiempo que puedo. Así que perdón por eso y vamos a tratar de hablar o esbozar alguna idea sobre Darwin, el capitalismo y la fe cristiana. ¿Qué conexión puede haber entre estas tres cosas? Bueno, podría haber muchas, pero esencialmente pensaba que muchas veces escuché hablar de Darwin, de la supervivencia del más fuerte, pero no es la supervivencia del más fuerte, sino la supervivencia del más apto. Y que en el capitalismo, bueno, esto es en la evolución, ¿no? Las especies van evolucionando y algunas se adaptan mejor que otras a su ambiente, también tienen que competir contra sus depredadores, contra otros seres que los quieren cazar, o contra otros seres que no los quieren cazar a ellos, pero quieren cazar su alimento, o obtener su alimento, robarle el alimento. En síntesis, hay una especie de competencia, no siempre estricta, pero sí quien mejor se adapta al ambiente, quien mejor o más eficientemente puede conseguir su alimento y protegerse de los peligros, protección y provisión, sustento y cuidado, como va a decir Pablo en un versículo sobre el rol del hombre en la familia. Quien más eficientemente logra llevar adelante esto, sobrevive. Esa es la idea de la supervivencia del más apto. En el capitalismo hay también una suerte de competencia entre empresas, entre individuos, por obtener a los clientes, al consumidor. Y quien mejor se pueda proteger de los peligros de la vida, es decir, cuidar sus propiedades, y quien mejor pueda servir al otro, servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor precio, va a ser por la sociedad y por los consumidores más reconocido, y por lo tanto va a crecer en riqueza, en economía, y por lo tanto va a ser más rico y va a tener más posibilidades incluso de mejorar su calidad de vida. Y muchas veces se ha criticado, se ha hablado del capitalismo salvaje, como queriendo decir, no, el capitalismo no sirve porque es violento el capitalismo, porque es salvaje, porque tenés que sacarte los ojos con el otro competidor. Bueno, todo eso es digamos que viene a ser una especie viene a ser una especie de hombre de paja, porque vos fijate que en el capitalismo en realidad lo que se privilegia, lo que triunfa es la cooperación social. Es decir, cuando vos tenés un mejor servicio, un mejor precio, estás cooperando más y mejor socialmente hablando. Por lo tanto, vas a estar más en armonía con tus prójimos. Y en el darwinismo, en la evolución, no necesariamente, como yo dije antes, gana el más fuerte, o el que mata a los demás, o el que es más salvaje. No necesariamente pasa eso, y ahí está el problema de la perspectiva negativista
respecto a el capitalismo o la sociedad como diferentes entes que interactúan entre sí. El hombre es el lobo para el hombre, dice Hobbes. Como que si el hombre es malo con el hombre, bueno, los animales son malos, eso lo saca de el lobo es un ser salvaje que te quiere comer. Pero no es así como lo plantea Hobbes para mí, ni como lo plantean los anticapitalistas. ¿Por qué? Porque también en la naturaleza vemos que muchas especies sobreviven y se adaptan al ambiente cuando cooperan socialmente con las otras especies. Ahí está la clave. Por ejemplo, hay una especie de... Vamos a ver si puedo mejorar un poquito esto, voy a frenar un poco. Hay una especie de armonía o de equilibrio en cuanto a la cooperación entre sí bilateral que hacen diferentes especies. No solamente entre bichos, entre animales, sino también entre plantas y abejas, por ejemplo. Ahí está. Las abejas y las plantas, las abejas polinizan, van a buscar el polen a las plantas, a las flores, y bueno, nada, y a las flores les sirve lo que hacen las abejas. Bueno, y así sucesivamente hay una cooperación entre diferentes especies. Por ejemplo, los árboles de día o de noche, no me acuerdo cómo es la fotosíntesis, sustraen del ambiente oxígeno y largan dióxido de carbono como nosotros que respiramos igual, pero de noche hacen lo contrario. Bueno, no me acuerdo si es de noche o de día, ¿no? Pero por eso es mala la deforestación, porque necesitamos árboles, porque renuevan el aire, limpian el aire. Entonces hay una cooperación entre los árboles y los seres que respiran. Y ahí ves como hay una adaptación integradora entre diferentes especies que cooperan dentro del sistema para sobrevivir. Entonces el capitalismo no necesariamente es una imagen caricaturizada de una evolución en un darwinismo salvaje. Al contrario, el capitalismo se basa en el libre intercambio de bienes, de servicios de los seres humanos, que no roban y que no violentan las propiedades del prójimo y que no violan la libertad de los otros individuos. Por lo tanto, no es salvaje el capitalismo es pacifista. Donde entra el comercio no entran las balas, dice Bastiat. Por eso, donde entra el comercio, donde la sociedad se transforma en civilización, se transforma se occidentaliza, porque eso es lo que vemos en general, que en Oriente son mucho más violentos que en Occidente, porque Occidente es cristiano y capitalista y Oriente todavía sigue muy, muy ligado a las monarquías, a las dictaduras, a las castas, bueno, a esos tipos de estructuras sociales antiguas, ¿no? No en todos lados, no en la misma medida, pero sociológicamente no han adoptado las libertades del cristianismo, las libertades que devienen de la teología cristiana, que pasaron por el liberalismo
y muchas se han transformado en estados de bienestar. Aunque se lo vea en el capitalismo un poco negativamente, eso por el hecho de sustraer recursos y repartirlos injustificadamente, o con una justificación en la justicia social que no es tan justa, sino que debiera ser solidaria, pero también no violar las libertades y las propiedades de los individuos. Pero bueno, el punto es que el capitalismo no es tan salvaje como lo plantean, ni el darwinismo, no social, sino el darwinismo biológico, tan violento como lo plantean. ¿Y qué deduzco de ahí para aportarle a la fe cristiana? Bueno, 11 minutos hablando de eso, que no es tan importante, pero a lo que voy es que entre seres humanos y entre el ser humano y el planeta o el medio ambiente, como lo querramos ver, tiene que haber una reconciliación, tiene que haber una relación dialéctica de cooperación para la supervivencia. ¿Y cómo redunda esto en la teología? Bueno, es que en realidad Dios es un ser más dentro de la realidad. Es el ser que causa y origina todas las cosas, pero el punto es que tenés que amistarte con Dios, tenés que cooperar con el plan que Él desarrolló al crearnos para que te vaya bien, para que sobrevivas, para que tengas vida eterna. Y ahí está la cuestión. Parece que hay una idea dentro del evolucionismo o ciertos lineamientos que son muy compatibles con la fe cristiana y que dan las bases para hacer la proyección a la vida eterna, la proyección al cielo, la proyección a la eternidad. Bueno, yo creo que esto lo va a desarrollar mucho mejor que yo un autor, creo que francés, que habla del medio divino, que habla del punto omega, que es parte de la nueva teología católica. No me acuerdo cómo se llama, ahora se me fue el nombre. Teilhard de Chardin, creo que es. Sí. Que bueno, era un sacerdote católico que aportó, mezcló, no sé, sintetizó el evolucionismo con la teología cristiana. Y es muy interesante, porque el devenir de la teología, el devenir de la historia cósmica, en el cual entra el desarrollo humano, las especies animales, tienen evidentemente una dirección, ese devenir, esa historia, y tiene que ver con el propósito divino. Dios quiso que aparezcamos los hombres, que sea algo improbabilísimo, porque es improbabilísimo que pase todo lo que la evolución plantea, pero si pasó, evidentemente está determinado por Dios a hacer, y por eso hay una dirección para el hombre, hay un fin, hay un, como se dice, en la escatología, el escatón, el final. Bueno, el cristianismo lo presenta como el estado de perfección. No me sale el nombre ahora, pero bueno, eso viene a representarse con la segunda venida, el milenio, la vida eterna, ¿no? el siglo venidero. Y es una proyección de ese telos, de esa dirección, de esa teleología que vemos, que tiende al bien, que tiende a Dios, que tiende a lo bueno. Porque si antes no existía y ahora existe el hombre, es algo bueno. Por eso Génesis dice que Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno. Y
claro, si no existía nada y de repente empieza a existir la gravedad, los planetas, esa sincronía perfecta que tiene la Vía Láctea, esa estabilidad que tiene el universo, y bueno, es algo muy bueno. Y la existencia del hombre, algo tan complejo, de lo simple a lo complejo parece que Dios ha creado, entonces hay una direccionalidad, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva? Y lo más complejo que puede haber es Dios, que es infinito, ¿no? Algo que es muy simple y que está compuesto de una sola cosa no es complejo ni puede ser infinito, pero Dios sí. Y bueno, la realidad parece que tiene un sentido que apunta a Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a ese punto? Toda la humanidad, toda la creación, y alineándonos con su voluntad, con ese cooperar social, con ese cooperar cósmico que aparentemente Dios nos demanda. Así que bueno, ahí está. Darwin, el capitalismo y el cristianismo.